Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy traemos una noticia que ha conmocionado a muchos y que nos mantiene a todos con la respiración contenida. Se trata de un lamentable accidente ocurrido en Italia que ha involucrado a amigos, y algo que ha resonado especialmente fuerte es la llamada de Demet Akan, un detalle que ha captado la atención de muchos y que queremos desgranar hoy con ustedes. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles información actualizada y análisis interesantes. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. La noticia llega desde Italia, y aunque los detalles exactos aún están siendo esclarecidos por las autoridades, lo que sabemos hasta ahora es que un grupo de amigos se vio envuelto en un accidente. Las circunstancias exactas del percance aún no han sido completamente reveladas, pero la gravedad de la situación ha generado preocupación en todos los que siguen de cerca a estas personalidades. Italia, con sus pintorescos paisajes y su rica cultura, a menudo es escenario de historias, pero rara vez de noticias tan delicadas como esta. Lo que ha añadido una capa extra de intriga y dramatismo a esta historia es el hecho de que se ha confirmado una comunicación telefónica importante. Específicamente se ha informado que Demet llamó a Akan. Entender la naturaleza de esta llamada, el momento en que se produjo y el contexto en el que tuvo lugar es crucial para comprender la magnitud de lo sucedido. En el mundo del espectáculo y especialmente cuando involucra a figuras públicas, cada detalle, cada llamada, puede ser un eslabón clave en la cadena de información. Permítanme contextualizar un poco. Demet y Akan son nombres que resuenan con fuerza, especialmente para quienes siguen la industria del entretenimiento, y en particular, la producción de contenidos. La naturaleza de su relación, si es profesional, personal o una mezcla de ambas, es algo que despierta curiosidad. En este tipo de situaciones, es natural que la gente busque comprender cómo se entrelazan las vidas de las personas involucradas y cómo reaccionan ante eventos adversos. Las primeras informaciones que circularon hablaban de un incidente vial, pero los detalles son escasos y hay que ser cautelosos con la especulación. Lo importante aquí es la reacción humana ante una crisis. Una llamada telefónica en un momento tan sensible puede significar muchas cosas: preocupación, solicitud de ayuda, o incluso un intento de coordinar esfuerzos. La noticia de la llamada de Demet Akan ha llevado a muchas especulaciones en redes sociales y foros. ¿Qué le dijo Demet Akan? ¿Estaba Akan involucrado directamente en el accidente o fue notificado por Demet? ¿Cuán grave fue el accidente que motivó esta comunicación tan específica? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. En este punto es importante recordar la importancia de la empatía. Más allá de la curiosidad mediática, hay personas que están pasando por un momento difícil. Lo que podemos hacer es esperar a que las fuentes oficiales proporcionen información veraz y contrastada, y mientras tanto, mantener un tono respetuoso y compasivo. Analicemos por qué esta llamada específica ha cobrado tanta relevancia. En primer lugar, porque involucra a dos figuras conocidas. En segundo lugar, que sugiere una conexión directa y una posible urgencia en la comunicación. En situaciones de emergencia, el instinto es contactar a las personas más cercanas o a aquellas que pueden ofrecer algún tipo de apoyo o solución. Es posible que Demet estuviera tratando de alertar a Akan sobre la situación, o quizás buscando su ayuda, ya sea para gestionar la información, para brindar apoyo a los amigos afectados, o para cualquier otra razón que solo ellos conocen. Sin tener más detalles, cualquier intento de afirmar algo con certeza sería pura conjetura. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Akan. Si Demet sintió la necesidad de llamar a Akan inmediatamente, esto sugiere un nivel de confianza y una relación lo suficientemente cercana como para compartir noticias difíciles. En el mundo profesional, es común que los compañeros de trabajo se apoyen mutuamente, pero una llamada en un momento así puede trascender lo meramente profesional. El accidente en sí, aunque aún envuelto en misterio, es el catalizador de toda esta atención. Los accidentes, especialmente cuando involucran a personas conocidas, nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Nos hacen pensar en la importancia de los lazos que creamos y en cómo las personas en quienes confiamos son nuestro soporte en los momentos más oscuros. Cuando hablamos de accidentes de amigos, esto puede abarcar una amplia gama de escenarios. Podría ser un accidente de tráfico, un
Percance durante una actividad recreativa o algo completamente diferente. La falta de información detallada sobre la naturaleza del accidente solo aumenta el interés y la preocupación. La mención de Italia como el lugar donde ocurrieron los hechos añade un matiz geográfico. ¿Estaban de vacaciones? ¿Vivían allí? ¿Era un viaje de trabajo? Estos detalles, aunque secundarios frente a la gravedad de un accidente, contribuyen a la narrativa y a la comprensión del contexto. En este punto es crucial para nosotros como comunicadores ser responsables. No debemos alimentar rumores ni difundir información no verificada. Nuestro objetivo es informar, pero también hacerlo con ética y respeto. Por eso en este vídeo nos centraremos en lo que se ha confirmado, el accidente y la llamada de Demet Akán. Podemos especular sobre las posibles razones de la llamada, pero debemos dejar claro que son solo eso, especulaciones. Quizás Demet estaba en el lugar del accidente y necesitaba alertar a Akán. Quizás Akán era el contacto principal para gestionar la información o para coordinar la ayuda. O quizás simplemente Demet buscaba consuelo o asesoramiento de un amigo cercano en un momento de crisis. La forma en que se desarrolla la noticia, especialmente en la era digital, es fascinante. Una pequeña pieza de información, como una llamada telefónica, puede convertirse en el centro de atención y desencadenar un sinfín de conversaciones e interpretaciones. Esto nos habla de cómo el público se relaciona con las figuras públicas y cómo buscan comprender sus vidas, incluso en los momentos más vulnerables. El factor amigos en esta noticia también es significativo. Los accidentes que afectan a nuestros seres queridos o a personas con las que tenemos vínculos afectivos resuenan de una manera muy particular. Nos sentimos más identificados, más preocupados. La idea de un grupo de amigos enfrentando un peligro común evoca sentimientos de solidaridad y preocupación colectiva. Ahora, ¿podemos esperar del futuro en cuanto a esta noticia? Es probable que con el tiempo se filtren más detalles o que las personas involucradas decidan compartir su versión de los hechos. Hasta entonces nuestro papel es seguir la información de manera objetiva y ofrecer un espacio para la reflexión y la discusión informada. La llamada de Demet Akán, más allá de ser un simple dato, se convierte en un símbolo de la conexión humana en tiempos de adversidad. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, buscamos el apoyo y la compañía de aquellos en quienes confiamos. Para concluir, quiero resumir los puntos clave que hemos abordado hoy. Tenemos un lamentable accidente ocurrido en Italia que ha involucrado a un grupo de amigos. Lo más destacado en la información reciente es la confirmación de que Demet llamó a Akán, un detalle que ha generado gran interés y ha dado pie a diversas especulaciones sobre la naturaleza de su relación y las circunstancias del accidente. Hemos enfatizado la importancia de la empatía, la cautela al informar y la necesidad de basarse en fuentes verificadas. Agradezco enormemente su tiempo y su atención en este vídeo. Sé que son noticias que pueden generar inquietud, pero espero que la información que hemos compartido les haya sido útil y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Les parece que la llamada de Demet Akán es un indicativo de algo más profundo? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y generar una conversación constructiva. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, les pido que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas estén informadas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros contenidos. Su apoyo nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.